Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla puedes ver la respuesta a la trivia de esta noche. Es momento de hacer un enlace hasta Buenos Aires con Andrei Servín. Él es director de investigaciones del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, el CRIES, y se especializa en temas de política externa, relaciones hemisféricas, defensa, seguridad y derechos humanos. Andrei es licenciado en Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, es egresado de la Escuela de Defensa Nacional también de Argentina, tiene una maestría en Relaciones Internacionales del programa Santiago Dantas y es doctorante en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense en España. Andrei, es un gusto siempre enlazarnos contigo. Gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por recibirme. La verdad que siempre es un placer poder estar participando en el programa. Al contrario, siempre la perspectiva desde el Cono Sur nos interesa mucho y en específico la tuya. Oye, el tema de Venezuela. El tema de Venezuela, tú acabas de publicar un texto que se titula algo así como los de adentro, los de afuera no valen palos, o una cosa así sobre Venezuela, y la respuesta de la comunidad internacional, tanto de Naciones Unidas, de la OEA, las sanciones del gobierno de Estados Unidos, la actuación que ha tenido México en la Organización de Estados Americanos. Tú propones algo, propones que haya una coordinación internacional. ¿Por qué no explicas un poco tu propuesta? Bueno, el artículo que publicamos lo que trata de enfocar es de que a pesar de que hay una capacidad limitada de acción por parte de la comunidad internacional y de que la resolución al conflicto o la conflictividad en Venezuela tiene que venir desde adentro, tiene que ser de los venezolanos, eso no implica que no haya un rol y una función que pueda cumplir la comunidad internacional en ayudar a Venezuela a sobreponerse a ese conflicto, a retomar las vías democráticas y de escalar la violencia. Y la principal crítica que hacemos es que hasta ahora muchas de las medidas más fuertes que se han tomado contra el gobierno venezolano han sido medidas unilaterales, las que ha impulsado recientemente Trump con sanciones a funcionarios específicos del gobierno de Maduro, que más o menos seguía el mismo patrón que llevó adelante Obama, sancionando a funcionarios que han estado acusados por violaciones de derechos humanos, vinculados a la represión del 2014, ahora la represión de los últimos meses. Pero estas sanciones de forma tan unilateral, sin una concertación a nivel internacional, o por lo menos a nivel hemisférico y regional, tienen una capacidad de incidencia limitada y aparte son percibidas como acciones que en verdad apuntan a avanzar los intereses de los Estados Unidos y no realmente a tratar de recuperar las vías democráticas en Venezuela. Claro. Y en efecto, el gobierno de Trump anunció primero sanciones contra 13 funcionarios. Ahora, ayer se sumaron las sanciones que anunció el Departamento del Tesoro en contra del mismo presidente Maduro. Pero quisiera preguntarte, porque, bueno, las sanciones que Estados Unidos impuso, ahora Nicolás Maduro salió a decir que eran como una medallita a la honra y a la lucha en contra del imperio. Algo así, palabras más, palabras menos. Pero quisiera preguntarte, hay por ahí también varias propuestas porque dices que la solución debe venir de Venezuela, de los mismos venezolanos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en redes sociales ha estado muy activo, al igual que el expresidente mexicano Felipe Calderón. El expresidente Álvaro Uribe dice que tendría que venirse una solución por parte del ejército. ¿Es eso o no un llamado a un golpe de Estado, a que el ejército desconozca al gobierno de Nicolás Maduro? Yo creo que la cuestión de las Fuerzas Armadas hay que verla desde diferentes ángulos. Por un lado, si la vemos el ángulo de Uribe, quien es alguien que a nivel doméstico, su propio país ha dependido mucho del apoyo de las Fuerzas Armadas y es visto como una figura importante en los ojos de lo que podríamos llamar un partido militar. Obviamente él tiene una agenda propia que va más allá de la resolución del conflicto en Venezuela y él también está hablando internamente cuando hace ese tipo de aclaraciones. Por otro lado, tenemos que recordar de que hoy en día en Venezuela las Fuerzas Armadas son un elemento clave en todos los aspectos de la sociedad. Manejan bancos, manejan empresas petroleras, mineras, se encargan de la distribución de comida, de medicina, se encargan de las tareas de seguridad, se encargan de reprimir buena parte de las protestas, ocupan una gran cantidad de ministerios. Entonces, cuando sean actores externos, o sean los mismos políticos venezolanos de la oposición que apelan a la Fuerza Armada, no lo hace, no es una cuestión de necesariamente apelar a un golpe de Estado, pero sí entender de que las Fuerzas Armadas son un actor clave en cualquier contexto en el corto y mediano plazo en Venezuela. Entonces, sea en el apoyo a Maduro, son claves. Sean para desactivar ese apoyo que puedan tener a Maduro, serían un actor clave. El día de mañana vemos una oposición
o se empieza a dar el camino para algún tipo de transición democrática, sin las Fuerzas Armadas acompañando ese proceso, va a ser muy difícil que ocurra. Entonces, tiende a ser ese el elemento clave, que hoy el rol ha crecido tanto de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que es muy difícil concebir cualquier tipo de movimiento político en el país sin que estén acompañados de una incidencia de las Fuerzas Armadas. Claro. Oye, la postura de Argentina, la postura de la diplomacia argentina, el anuncio de que van a expulsar a Venezuela del Mercosur, el hecho de que ahora no tenga Venezuela los aliados que antes tenía tanto en Argentina como en Brasil y que está cada vez más aislado el gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro en este caso, ¿no podrá ayudar? Sí, yo creo que sobre todo si lo que se logra es que a nivel regional haya un mayor nivel de concertación a la hora de las medidas y el discurso que se asume frente a Venezuela. En los últimos años hemos visto progresivamente cómo hay mayores coincidencias. Entonces, es normal que los líderes de la región empiecen a hablar de cronograma electoral, de derechos humanos, de presos políticos en Venezuela. Eso ya es un paso adelante en el sentido de que por lo menos se empieza a ver un poco de criterio común en cuanto a cuáles son las prioridades a la hora de hablar sobre Venezuela. Falta ver cómo eso se va a reflejar en medidas más concretas, sobre todo ahora que la situación se vuelve mucho más crítica después de la constituyente, y que no quede justamente en el discurso. Hay que avanzar sobre medidas más fuertes, como puede ser en el contexto de Mercosur, como debería ser en algún momento la Carta Interamericana en el contexto de la OEA, siempre y cuando, y este es el otro punto importante para los países de la región, entiendan de que no se trata solo de ejercer presión sobre Venezuela, sino sobre aquellos países que están permitiendo que Venezuela se sustente de esta manera en el contexto internacional, o el gobierno venezolano se sustente. Entonces eso implica empezar a dialogar y a negociar con los países del Caribe, que son los que efectivamente logran bloquear todos los intentos de resoluciones en el contexto de la OEA, porque votan en bloque y votan a favor del gobierno venezolano. Y implica también moverse en una serie de foros internacionales. Hay que ir pensando cómo moverse dentro del contexto de UNASUR, en el contexto de Naciones Unidas. Así es. Querido Andrei, muchas gracias. Agotó el tiempo, pero quedan muchos temas en el tintero, el papel de la oposición uno de ellos. Hagamos un contacto contigo próximamente para hablar más de este tema. Muchas gracias. Sería un placer, gracias a ustedes. Siempre un gusto tenerte por acá, Andrei Servín, experto en temas de América Latina. Muchas